La reforma fiscal 2014. Decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo para Aquiles producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto en una emisión más de Solo Negocios Radio. Y bueno, pues esta tarde tenemos en continuidad con el tema del BRT, que es un proyecto que presentamos, pues bueno, con la sección de Manuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas hace unos meses y luego hace unas semanas, en particular con funcionarios del gobierno estatal. Y luego yo, en su caso, tuve la oportunidad hace 2 semanas de platicar con profesores y estudiantes de maestría, si no me equivoco, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y ahora, bueno, vamos a darle en seguimiento al tema un punto de vista diferente de 2 personas especializadas y con estudios alrededor de este tipo de temas que, bueno, platicaremos sobre BRT2 y las implicaciones alrededor de la ciudadanía. Por lo tanto, tengo mucho gusto de saludar al doctor Sergio Rueda, quien dirige el Observatorio Binacional para tu Salud Biopsicosocial. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Y al doctor Ricardo Melgoza, quien ya lo conocen, pues ya nos ha acompañado aquí en el programa, en particular con Emanuel y con Luis Enrique, con otros temas. Y él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí. No, pues a ustedes dedicar el tiempo para esto. El propósito, en buena medida, pues es platicar acerca del BRT2 y de la perspectiva que ustedes tienen. Ha sido públicamente reconocido tu nombre, Ricardo, como alguien que no ha estado de acuerdo con el BRT2 y como se está planteando el proyecto. Y también me he dado cuenta, bueno, pues que el nombre de Sergio también ha destacado alrededor de una posición a este proyecto. Y pues sería importante, bueno, escuchar su voz, su punto de vista, y para eso esta invitación y este programa. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra de inicio y pues con gusto para iniciar la posición de ustedes, ¿no? Si quieres, yo comienzo, Alejandro, porque creo que es importante y qué bueno que señalas eso, ¿no? Actualmente existe una polarización en la población respecto a que hay personas que apoyan el BRT y hay otras personas que no apoyamos el BRT. Pero yo creo que aquí la pregunta más importante que debemos de hacernos es, ¿el BRT soluciona el problema de transporte tan grave que tenemos en Ciudad Juárez? Esa creo que es la pregunta más importante, porque podemos discutir si el carril confinado o no carril confinado, pero la pregunta real es, ¿estamos solucionando el problema de más de 3 décadas, quizás 4 décadas, de un sistema de transporte deficiente, obsoleto, que no llega a todos los lugares? ¿O estamos solamente agarrando un carril para poder invertir dinero y que no va a solucionar el problema por rutas donde ya las hay, no por donde no hay, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte medular y me gustaría empezar con eso para centrarnos en la discusión, no en la discusión, centrarnos en la explicación que estamos dando y obviamente porque yo hubo gente aquí que habló también en tu programa con un punto de vista diferente. Adelante, Sergio. Sergio. Bueno, yo en lo particular, hacer el señalamiento que hace alrededor de 2 años, en la OACJ, en Yada, en la maestría de urbanismo, organizamos un debate donde participaron ciudadanos, donde participaron el desarrollo urbano, los ingenieros que planearon la obra. Expertos de la OACJ no presentaron de la maestría porque no tenían expertos que hubieran estudiado el BRT. Cuando nosotros nos enteramos en 2015 que iban a implementar esta ruta troncal, yo trabajo en un hospital y yo ya sabía del fracaso
del terrible efectos negativos de la falta de vueltas indirectas, de las maquilas que tuvieron que cerrar porque no cabían al salir, calquear solamente 2 carriles, ¿no? Y que realmente este tipo de transporte era un modelo que había fracasado. Yo soy experto en metodología de la ciencia, ¿no? Hay un principio que dice lo que es evidente no necesita probarse, ¿no? Los rusos tienen que probar su vacuna de que realmente es eficiente y se les ha criticado que lo hicieron muy rápido. Aquí sucede que nosotros investigando solicitamos el estudio de factibilidad que había sacado el gobierno para decir que sí era viable presentar la segunda ruta troncal. Encontramos tremendos errores, un estudio que costó 30 millones de pesos y que tenía paraderos en la 16 de septiembre, el retorno iba a ser por la Vicente Guerrero, pero notaron de que la Vicente Guerrero se les iba a atravesar el tren. Los estudios lo hicieron mayormente a través de modelos computacionales que mostraron en un debate que tuvimos aquí en Ciudad Juárez, en Parque Central. Y nosotros mostramos imágenes empíricas, llevamos ingenieros, y nos topamos con que va a ser un terrible estrangulamiento de lo que nosotros llamamos la principal ruta comercial de Ciudad Juárez. Lo que se llama la ruta más importante para tránsito de mercancías, de personas, de transporte. Y nos dimos cuenta que no presentaron, número uno, que se llama un estudio de viabilidad. Tú no vas a construir un carril confinado en una arteria que es la principal de ruta de transporte de personas y de autos. Y ya Ricardo hizo por ahí un estudio relacionado con las personas que van a ser afectadas, ¿no? Se beneficia a 70,000 y perjudica como a 280,000 personas. Pero nos dimos cuenta que nosotros, estando en un hospital, el turismo médico viene por las Américas, por la 16 de septiembre. Ellos no conocen de ir por atrás de San Lorenzo, cruzar por Campestre para llegar a los hospitales. Entonces, el bloqueo que van a causar los 2 años de construcción, porque van a construir 31 paraderos, van a pavimentar, van a poner cuestiones hidráulicas, concreto. No es un proyecto viable, no presentó un estudio de viabilidad, el estudio de factibilidad era deficiente. Un estudio de mercadotecnia, porque los clientes convencionales de esta arteria son gente que viven cercanas, que no hay rutas norte-sur, como ellos les sugieren, rutas alimentadoras, ¿no? Que en la 16 de septiembre no tenemos calles viables para vueltas indirectas. Entonces, la gente que viene a Poliplaza Médica, por ejemplo, viniendo de la parte poniente, en la Pedro Rosales de León, ¿cómo van a hacer para vueltas a la izquierda las ambulancias si se satura el tráfico al reducir los carriles? Entonces, esto no soluciona porque la gente que vive con Pradera Dorada van a perder su entrada a la izquierda, tienen que ir hasta Ramón Rivera Lara, y no se necesita ser un gran científico para ver un modelo fracasado, ni tenemos que saber que hay ciertos contaminantes radioactivos que nos van a afectar para probarlo con estudios, no. Empíricamente nuestros ingenieros fueron a las calles y demostramos y los invitamos a debate, que se ha negado, ocultaron todos estos estudios. Entonces, esto viene a causar un grave daño a Ciudad Juárez y trágico, porque al estar bloqueado por 2 años, ustedes pueden ver cuánto por un negocio sin tener los accesos que tienen a través de los camellones, de los acotamientos, las 46 vueltas indirectas que van a desaparecer. Entonces, esto es algo que hicieron al vapor, no hicieron los contratos directos, no licitaron. Entonces, tenemos una serie de violaciones y de ocultamiento de información que daña a la ciudadanía. Muy lamentablemente, quieren utilizar la OACJ, algunas personas, no todas, lo digo porque hay científicos reconocidos como el doctor Melgoza y otras personas muy estudiadas, para presentar estudios muy breves, sin sustento científico y sin mostrar el estudio de impacto ambiental, que es fundamental de lo que va a pasar en Ciudad Juárez. Bien. A ver, acá decir que va a haber contaminantes radioactivos, ¿a qué se refiere? No, me refiero que en caso de que en un lugar hubiera contaminación radioactiva, es evidente que se va a dañar. Y aquí la lentificación... ¿Por qué va a haber contaminación radioactiva por el BRT? No, estaba comparando que en ciencia, cuando un proyecto daña, como el caso de la Zarco, es evidente que cuando ponen otra Zarco en otro lado te va a dañar. Entonces tenemos un BRT primero que está dañando, que está contaminando, y lo quieren repetir en la segunda ruta troncal. Es un ejemplo de lo que puede pasar con proyectos... O sea, pero no está diciendo que va a haber contaminación radioactiva. No, contaminación de los autos, al lentificarse el tráfico y a estrangularse las arterias. Ah, ok, pero no radioactiva. No, era un ejemplo nomás. Sí, está bien, no hay problema, digo, pero sí me quedé así, bueno. Entonces, si una obra pública dura tiempo y estrangula la movilidad y la viabilidad comercial de una zona, mejor que no se haga una obra pública, ¿sería el argumento del tiempo de construcción de 2 años? Exactamente, en los cálculos iniciales que ellos mismos anunciaron. Yo fui a una junta con la Secretaría de Obras Públicas y nos dijeron que van a tardar 2 años. No 2 años en el mismo lugar, en el mismo paradero, 24 meses, ¿no? O sea, van a ir moviéndose, pero
suponiendo sin conceder, su argumento entonces es, si vas a tardarte 2 años en una obra pública, no hagas obra pública. No se trata de la duración, se trata de las afectaciones de la consecuencia una vez implementada la ruta troncal, adherente al tiempo que se llevan en la construcción de la obra, que son de 18 meses a 2 años. Y no es cierto de que van a hacer un solo punto. Los contratos están para 5 empresas y 5 puntos de construcción que van a iniciar próximamente el 16 de septiembre y toda la área. Usted ya está notando. Pero obviamente cuando terminas un paradero, me imagino que no se tardan 2 años en construir un paradero, ya eso sería una locura, ¿no? Cuando terminas un paradero, pues ya te puedes seguir al siguiente y ya dejaste de... No funciona así. Paradero, Ellos ¿no? entran, como ya no tienen tiempo, le queda casi 1 año y cacho al gobernador, no es el tiempo suficiente. Hablando con Andrés Carvajal Casas, que manejó el proyecto a fondo y que fue quien lo modificó, él dice que es de una obra de gran envergadura que se va a llevar 2 años, pero en varios puntos de la ciudad va a estrangular puntos principales, desde la Paseo Triunfo. Eso me queda súper claro. La Avenida de las Torres, no sé si vean, pero va a ser un estrangulamiento durante 2 años para que se acaben los puentes esos hacia abajo que están haciendo, ¿no? Y, pues bueno, es el sacrificio por tener una ciudad mejor. Yo no vería que sea un conflicto esperar para tener una ciudad mejor. Vemos en El Paso los mega freeways que hacen y se han tardado 2 años y se tardarán otros 2 más en concluirlos, pero tendrán un sistema de distribución móvil bastante eficiente. Hay un estudio que se llama de eficiencia terminal. Cuando tú aplicas un proyecto de desarrollo urbano en medicina o en cualquier área, tienes que estudiar si tu primer método te funcionó. El mejor ejemplo de que ese sistema no funciona es la primera ruta troncal. Si usted hace un viaje o hace una validación y le pregunta a los empresarios, en un muestreo que hicimos, el 70% de los negocios quebró y tenemos los datos ahí duros. En el otro sentido, muchos de los negocios como maquilas ya no pueden hacer los trailers y las maquilas se movieron de ahí. También pero tenemos un modelo que puede validar. Las maquilas, ¿no? O sea, hay maquilas que no deberían estar donde se encuentran porque el desarrollo regional las debió haber llevado a parques industriales y no a estar ahí nomás en Eje Juan Gabriel porque antes no había problema, ¿no? Sí, pero Juárez nació desordenado y sin una infraestructura vial, un desarrollo urbano, ¿cómo se dice? Sustentable. Los fraccionamientos están pegados a la principal carretera, algunas de las calles están muy pequeñas, o sea, que ya estamos hablando de viabilidad. ¿Es viable hacer vueltas indirectas en la Pedro Rosales, por ejemplo? Darte vuelta en la Pedro Rosales. Ese tema de las vueltas indirectas me gustaría retomarlo en unos segundos. Déjeme, voy a corte rápidamente, Ricardo, Sergio, si me permiten, y regresamos, ¿vale? Mandamos a corte comercial en el 1300, nosotros seguimos aquí en Facebook Live. Esto de las vueltas izquierdas, una pregunta. Yo, por ejemplo, empecé a ir a Casas Grandes mucho hace 6 años, 8 años que me casé, y porque mi esposa es de allá, y pues yo llegaba a una avenida y quería dar vuelta a la izquierda y siempre, no, ¿qué haces? ¿Cómo? ¿No? Y yo, pues voy para allá, ¿no? Y siempre era un tema, ¿cómo crees? Es ilegal, te van a multar, y te multaban, ¿no? Y ahí estaban cazando los tránsitos a todo turista que desconociera ese hecho, porque la gente de allá al parecer se lo sabe de memoria. Y entonces yo empecé a ver eso, que aquí tenemos una costumbre de dar vueltas a la izquierda, pues como si estuviéramos en rancho, y digo, incluso hay gente que provoca unos accidentes impresionantes precisamente por hacerlo de una forma descuidada, ¿no? Entonces, digo, no es también en un cierto alcance una facilidad que se nos ha dado a los conductores de vehículo fuera de lugar, cuando en gran parte del país, digo, voy a Monterrey, no hay vueltas a la izquierda en una gran cantidad de avenidas, incluso allá ya las avenidas son de un solo sentido, en la parte del centro sobre todo, Guadalajara, etcétera, y no pasa. Yo creo que lo que pasa aquí es que las comparaciones no caben, ¿no? Usted está comparando. Yo le digo, está comparando desde un pueblo como Casas Grandes, que no le permite vueltas a la izquierda, hasta ciudades grandes como Monterrey y Guadalajara. La viabilidad implica que las cosas sean fáciles. Se trata de que el tráfico sea fluido. Póngase a pensar en términos prácticos y empíricos. Tome, subas en un auto y vaya y trata de dar una vuelta indirecta en la Pedro Rosales a ver qué sucede. Si usted va a poder ingresar a Poliplaza por ese camino. Digo, no, la cuestión de viabilidad implica que aplicas una metodología en ciudades bien urbanizadas. No podemos comparar la Ciudad de México, que tiene metro. En México no hay ciudades bien urbanizadas, ¿no? En México no hay ciudades bien urbanizadas. El abuso con el cual se ha construido Ciudad Juárez, la tendencia a favorecer a gente con terrenos por todos lados para favorecer la valorización de sus terrenos, es algo que ocurre en todo el país. Es impresionante.
Ciudad de México, la dispersión que tiene, Guadalajara, Zapopan, ya la unión de múltiples municipios. O sea, es el mismo problemita que tenemos aquí en Ciudad Juárez. O sea, no hay ciudades bien desarrolladas. Sí, o sea, por el hecho de que ellos lo aplican y debemos aplicarlo aquí, hay que entender el concepto de viabilidad. Usted no va a poner un puente de... Vamos al concepto de viabilidad y las vueltas a la izquierda. Regresamos al aire. Seguro. Bien, 1, 2. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio en el 1300 de amplitud modulada y redes sociales. Y platicamos con el doctor Sergio Rueda, quien es especialista en salud biopsicosocial, y el doctor Ricardo Melgoza, profesor investigador de la UACJ, con quienes hemos estado platicando sobre la no viabilidad del sistema del BRT. Y ahorita, antes del corte, hablábamos de las vueltas a la izquierda. Dentro del corte yo comenté ahí de mi experiencia conduciendo en algunos lugares del país y que no se permitían. Pero me decía ahorita el doctor Rueda que en buena medida hay que ver la facilidad de las cosas, la viabilidad de las cosas, de la movilidad, ¿no? En ese punto nos quedamos. Ahí, doctor, yo le preguntaría, entonces, ¿es menester darle de sí a un punto de facilidad para alguien, como por ejemplo un conductor de un automóvil, si ya tiene vueltas a la izquierda, que siga teniendo vueltas a la izquierda? ¿Es a lo que se refiere? La cuestión es esta. Vamos a ver lo completo del proyecto, ¿no? Al reducir los carriles, como el principio de la física, ¿verdad? Al apretar todo algo, se va a saturar. Ellos están suponiendo, y lo dijeron públicamente, que el 70% del tráfico va a salir de esas arterias y que van a ir a tomar el viabús porque va a haber rutas alimentadoras. Yo me pregunto, en estudios de viabilidad, tiene que haber calles que puedan ser alimentadoras. ¿Cree usted que haya arterias alimentadoras en los callejones de la 16 de septiembre para dar vueltas izquierdas o tomar ruta norte-sur? O en la misma... Un ejemplo de una calle, recurrentemente tengo que usar esta calle. Voy a los juzgados en el eje Juan Gabriel, entro por López Mateos y para poder estacionarme del lado de los juzgados tengo que hacer una vuelta izquierda en una microcalle. Y fuera de alguno que otro tipo antisocial que se da vueltas sin voltear y provoca choques, en realidad yo jamás veo un problema. Ah, pero está comparando usted una calle que en sí ya el tren la había dividido y que no hay tantos negocios. Usted compara la negociación. No, hay un negocio fundamental. Se llama los juzgados civiles y familiares del estado de Chihuahua. Y es fundamental. No ve el tráfico que generan esos lugares. Es más, estacionarse en ese lugar es imposible. Yo empiezo a preferirme en Uber que estar batallando para estacionarme ahí. O sea, está la calle, el tráfico es enorme. Pero mi punto es, la vuelta hacia izquierda, pues sí, me tardaré 3, 5 minutos más. ¿Qué más da? Igual me tardo buscando estacionamiento. ¿Pero va a caber? ¿Cree usted que pueda caber dar una vuelta izquierda viniendo del poniente, ahí a nivel del Wendy's en la Pedro Rosales, un tal motel La Villita? ¿Usted cree que ahí se va a dar una vuelta indirecta? No, con el tráfico que hay. ¿Cuál el es el tráfico problema, es como no? 20 veces más alto y los comercios son como 100 veces más en esta área. Puede ser, ahí la dimensión, la densidad, de acuerdo. Ahora le voy a poner un ejemplo. Nosotros fuimos a entrevistar a gente que vivía a un costado de la calle Nájera, que es una de las calles adyacentes a los juzgados, donde se dan vueltas izquierdas. No pudimos dar la vuelta en troca izquierda, nos tuvimos que ir hasta un Oxxo, estacionarnos y salirnos a través del Oxxo y regresarnos. La gente que vive en un lado dicen que duran media hora en salir y a veces tienen que estacionar sus autos lejos de ahí. Eso se llama validación empírica. La validación empírica es un método de la ciencia donde tú vas a las... Nadie vive en la eje Juan Gabriel, doctor, discúlpeme. Al menos en la zona de los juzgados, nadie vive ahí. No, y los pobres que viven hay zonas no se la acaban. ¿No? Yo le pregunto a usted, ¿qué va a hacer la gente que vive en la 16 de septiembre? Le voy a poner un ejemplo. En el túnel, al reducir los carriles, de que van a quedar uno de venida del viaducto y otro de ida. En otras palabras, queda solamente un carril al poniente. Ya se hacen líneas hasta las 5 de mayo. ¿Qué va a pasar cuando dejen solamente un carril hasta el poniente, oriente-poniente? La línea va a ser hasta las Américas. Eso lentifica el tráfico y va a hacer más contaminación porque por cada hora o minuto que dure más un auto parado, es más contaminación. Es más complejo para... No valdría al decir, tendremos todas las facultades, hasta morales, que ni se necesitan para el ejercicio del derecho, de eliminar todo auto ilegal que hay en Ciudad Juárez ocasionado a partir de la necesidad de movilidad que no da el transporte público actual. Digo, yo creo veo que aquí, le voy a decir una cosa, yo veo el ejemplo de Ricardo Melgoza, que dice que no hay cómo probar, o al menos no han presentado quienes tutelan este proyecto, cómo probar que va a haber gente que sustituya su automóvil por el BRT. Bien, de acuerdo. Pero ciertamente
habrá cómo justificar empezar a eliminar los coches ilegales, que es un cáncer en Le voy a decir una cosa. un Yo cáncer creo que es un sanitario. tema de discriminación. Es un tema en donde la gente está satanizando al del auto. Recuerde que el auto paga tenencia y paga por derecho de El uso. coche ilegal no paga nada, no Ahora, paga le voy a decir- impuestos, no Sí, paga sí, pero- tenencia, no paga licencia. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque los gastos de poder importar un auto y poder pagar los impuestos son altísimos. Voy a poner un ejemplo. A mí me pagaron con un auto una pericia que realicé por 15,000 pesos. No habían renovado la revalidación por algunos años. Querían que les pagara 15,000 pesos, lo mismo que me costó el auto. Eso son Pero gente eso es humilde, básico. pobre, Uno que se debe hace un dinero, auto. pues sube la actualización y Está los satanizando intereses, eso a lo la sabe placa roja. perfectamente Ricardo. A mí me gustaría, creo A que ver. nos estamos perdiendo, ¿eh? Nos estamos perdiendo en una discusión que no nos lleva a ninguna parte. Me gustaría compartir la presentación que te había mandado Alejandro. ¿Quieres que la ponga? Sí, aquí la estoy compartiendo ya. Correcto, Ajá. tú compártela. Ok, de acuerdo. Yo creo que es importante entender el origen. Yo les decía al principio que no nos oponíamos a la parte de la modernización, sino que entendemos que este BRT no va a solucionar el problema de transporte. ¿Cuál es el problema de transporte? Que tenemos ahorita unidades viejas. Los camiones son obsoletos, de 10 años, 20 años, 30 años de antigüedad. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué? Porque mucha gente que si les preguntamos, oye, ¿te bajarías? Pues claro que no, dice, no, no me bajo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no hay un buen sistema de transporte. Ahora, meter la BRT no es la solución al problema de transporte. Y aquí les estoy compartiendo. Modernizarlo, ¿no? O sea, yo no creo que haya una solución absoluta a las cosas. No, por Oye, eso. ¿la por vacuna eso va a voy. ser la solución a la pandemia? Por supuesto que no. Déjame explicarlo, Alejandro. No es una porque- solución absoluta, son soluciones parciales que se van desarrollando, ¿no? Así es, así es. Pero, sin embargo, ¿por qué no comienzas a arreglar? Y por eso estoy poniendo esta transparencia. Los concesionarios tienen por ley que haber cumplido con 10 años de antigüedad los vehículos. Ujú. ¿Cuánto lo cumplen? No, ¿20%? es un ardid político, 15%. ¿no? El concesionario de camiones es un promotor de votos y les deja hacer lo que Exactamente. les da la gana. Entonces, ¿por qué el gobierno del estado no comenzó por ahí? Y arregló y le dijo a los transportistas, oye, tienes que cumplir la ley. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno del estado? Está utilizando el BRT para hacerle manita de puerco a los transportistas y decirles, oye, o cambia las unidades o ya no vas a tener negocio. Claro. Regresando Es la a otra nueva ley, ¿no? La nueva ley dice eso. No, la antigua también. La ley antigua obligaba a los transportistas a tener 10 años de antigüedad sus vehículos. La nueva ley también. Lo que hicieron con la nueva ley es nada más quitarles la concesión, que ya no va a ser vitalicia, como es ahorita. Está excelente, esas son Está cosas excelente, impresionantes está que tenemos en excelente. México, ¿no? Exacto, pero no utilices un BRT para eso cuando lo puedes hacer sin necesidad de un BRT. ¿Por Ahora, qué no comenzaste a hacer Si alguien me dijera, ¿cuál es la solución del transporte de Juárez sin saber un carajo de transporte de mi parte? Yo ya pongan un metro. Pero claro, nos va a costar como 100 veces el presupuesto de Ciudad Juárez y pues no hay cómo poner un metro, ¿no? No, cuesta 6 veces lo que va a costar el BRT. De acuerdo. El asunto es que un metro también es un carril confinado, que si lo pones Así por es. debajo del suelo, Sí, por o sea, arriba, ¿no? por eso es que estoy planteando esto. El origen del problema, ¿cuál es? Que los concesionarios no han renovado su transporte. ¿Por qué no los han obligado? ¿Por qué no han aplicado la ley? Por política, ¿no? Por grilla. Pues no lo sé, o sea, ¿por qué lo dicen? La mafia del transporte. Ah, caray. Entonces, ¿hay una mafia más poderosa que el gobernador? Que es el que Bien, tiene que mafias hacer más poderosas cumplir. que cualquier gobierno, ¿no? No, bueno, yo hablo de los transportistas, ¿verdad? Yo hablo de los Cualquier transportistas. mafia. El El nombre mafia transportista- siempre será más poderosa por el mercado negro que maneja, ¿no? No, el transportista no. Yo entiendo el narcotráfico. Es un es otro mercado nivel. negro tener coches que estos camiones que tienes ahí en la pantalla. Bueno, no Pues es sí, en la pero pantalla. entonces somos un estado fallido, Alejandro, porque no Estoy de estamos acuerdo. aplicando la ley. Por donde lo quieras ver, este estado falla. Bueno, Ahora, no exactamente. falla de manera absoluta. Hay muchas cosas funcionales. Así es, en Yo esta creo que parte podría ser un está paso. fallando. En esta parte está fallando porque no hace cumplir a los Se fue tu voz. transportistas que mejoren sus unidades. Y ahí tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿por qué no comenzaste tu gobierno del Estado por modernizar todas las unidades? Que las rutas alimenten. Y es más, hacer un estudio, porque hay mucha gente
que quisiera tener el camión cerca y no lo tiene. Pero Porque vive en Riberas del Bravo, porque a mí vive... me preocupa mucho el tema del estudio, Ricardo. El estudio no lo tiene por qué hacer la UACJ. No sé el doctor Rueda por qué hablaba de esperar que en la UACJ hubieran ingenieros preparados para hablar con estudios de esto. Quien lo hizo fue el INPI hace como 20 y tantos años. El Instituto, no el INPI, el Instituto Municipal de Investigación Profesional, el IMIP, perdón. IMIP. Y ahí están los estudios, y uno se mete a la página del IMIP, y ahí están los estudios de la troncal desde hace 2, 3, 4 años. No el maestro, previos. no el maestro. Información parcial, eso es la que tienen ellos. Bueno, yo veo los estudios, digo, yo no sé cómo es un estudio de ingeniería civil a fondo, soy economista, pero yo le puedo mostrar el entiendo que hay estudio de información factibilidad que hicieron. que durante décadas se viene manejando no solo de estos 2 BRT, sino de los que siguen. Porque Mire, se hace un análisis por este instituto que habla de que el mejor mecanismo para hacer rutas troncales es el BRT. ¿Es lo correcto o no? No sé. entonces, ¿por qué lo descartaron? Lo hicieron en 2016 y tenían paraderos en la 16 con retorno por la Vicente Guerrero. Lo tuvieron que cancelar cuando nos costó 30 millones de pesos. Entonces, ese IMIP De nuevo, ya no está sé. demostrado que es un grupo El político punto es que si adherido al ustedes me gobernador. dicen que no había estudios, es falso, porque estudios ya habían. Si estaban bien o mal hechos, ese es otro tema. Pero estudios ya han ¿Cómo habido. vas a implementar algo que está mal hecho? Pues, no sé. Déjame O sea, la precisar. UACJ puso un Samalayuca Beach que no sirve para un carajo y ve lo que se gastó en la universidad para ponerla allá en Exactamente, es un buen Samalayuca, ¿no? ejemplo. Ese es un buen ejemplo de cosas, de decisiones tomadas sin un buen estudio. No se hizo un buen estudio para CEU y ahí está, tú lo acabas de decir. Lo mismo pasó con esto, Alejandro. Se hizo un estudio para implementar un BRT, pero no para solucionar el problema del transporte en Ciudad Juárez. Y ese es el problema. Ese es el punto, que el BRT no soluciona el problema de Nadie espera transporte. que solucione el problema de transporte, Ricardo. ¿Perdón? Yo espero que sea algo que sume en las múltiples acciones de mejorar el transporte. Pero No, pero lo va a complicar, no va a sumar, va a complicar. A quien tiene coche le va a complicar, a los demás No, porque la persona, ellos asumen que la gente va a dejar el auto para tomar el autobús. Tienen que hacer un estudio para validar Deberían eso. de provocarlo quitando los coches chuecos. Que se Exactamente. pongan decenas Es de a lo miles. que voy. Ese ¿Quién es un tiene el paso forzoso para el gobierno. ¿Quién tiene el coche chueco? La por gente qué? que vive en la periferia y que no alcanza a tener dinero quizás para Hay muchos legalizarlo. vecinos aquí en el centro que tienen coche Bueno, chueco, para pues que es una veas. fiesta. Pero es que otra vez regresamos al punto del Estado de Derecho. O sea, si el gobernador no hace cumplir la ley a los transportistas, pues la gente dice, pues yo también pongo mis placas rojas y ya completamente de está. acuerdo. Lo cual no es Pero correcto. Tiene que empezar a darse pasos para cambiarlo. y Déjenme porque- unos segundos porque exactamente. tengo que tomar corte comercial. Perdónenme Ok. tantito. Ok, estamos aquí al aire todavía en Facebook Live, estamos en corte comercial en el 1300 de amplitud modulada y hablamos del Estado de Derecho. Yo creo que es un problema absoluto, ¿no? Y el de los Total. coches chuecos no es un tema ni federal, ni estatal, ni municipal, sino del gobierno conceptualmente. O sea, el municipio debería evitar que se transiten coches sin placas, la federación debería evitar que se importen coches de manera ilegal o que se metan al país de manera ilegal. Y el Estado, pues, lo propio con los camioneros y demás cosas, ¿no? Sí, son cosas deseables. Pero Le voy, a esto plantear una pregunta muy yo importante. entendería que va en simultáneo con facultarnos para exigir más ese tipo de temas, porque si el BRT está, yo sí creo que tenemos todas las facultades, o si moderniza el transporte, como paralelamente lo plantea Ricardo, sería completamente válido empezar a exigir, oye, no tienen ya razón de estar los coches chuecos. Ok, yo estoy de acuerdo con usted con la modernización. Justifíqueme usted el porqué de un carril confinado. Vinieron expertos del Paso. Velocidad Le voy a con la decir que vamos a por qué. mover a todos. Vinieron expertos del Paso, San Metro, un debate que tuvimos en YADA, en la maestría en urbanización, y ellos comentaron, ¿por qué no más se moderniza si a nosotros nos costó 49 millones meter el No, brío? usted mismo acaba de desacreditarse, doctor, perdóneme. No es posible que me diga que quiere comparar al Paso con Juárez. No, estoy hablando de Estoy presupuestos. Curitiba o a Estoy otra hablando de ciudad que ya usa el presupuestos. BRT, León, No, Guanajuato. sí se puede comparar porque ellos metieron su transporte en la montaña Nada, con 4 o sea, carriles, la dimensión de con ciudad, camiones oruga. la dispersión de ciudad y la cantidad No, de pero, usuarios de transporte ¿por qué público. un carril no tiene confinado? nada que ver Dígame con usted, Juárez. ¿por qué un carril confinado que cuesta 3,000 millones y meter camiones modernos, 5 o 6 veces camiones más que los que planean meter, cuesta alrededor de 500 millones en cálculos que hicimos junto con gente de San Metro? Entonces, ¿por qué gastar 3,000 millones en un carril confinado? ¿Por cuál es la razón de carril confinado que viene a ahorcar? Dígame usted cómo se va a solucionar lo de las ambulancias con las vueltas a la izquierda. Como en Pues mi plaza va a Insurgentes perder Sur, la en calle México. Labradores, que está en un Como costado. en donde entran las Insurgentes Sur, en la ambulancias Ciudad de municipales. México, se solucionan con las ambulancias.
Oye, No, es pero no algo- compare la Ciudad de México con... En horarios pico, la Ciudad de México es terrible en la Insurgentes, pero tampoco significa pues, que se haya acabado O el sea, mundo. usted acepta lo inevitable, aunque complique la vida de los juarenses. Pues si la mejora subyacentemente, sí. A mí me Va, parece que va a dividir la mejorarla. ciudad. ¿Qué piensa del túnel de la 16 de septiembre, donde va a quedar solamente un carril al poniente y se van a tener que por allá por la Chaveña? Espérame, ya tenemos que regresar al aire, perdón. Ahí vamos a regresar al aire y continuamos con el posicionamiento. Bien, 1, 2, bien. Continuamos aquí en Solo Negocio Radio, platicando con el doctor Sergio Rueda y el doctor Ricardo Melgoza sobre ese tema del BRT. Y nos quedábamos, verificando algunos puntos, aquí en el corte comercial, hablando de una división de la ciudad, una posición de estrangulamiento para ciertas zonas en la perspectiva de cómo lo ven, en función a la problemática de las vueltas izquierdas. Pero el tema de las vueltas izquierdas trae como argumento detrás el tema de tener automóvil. Y la gente que no tiene automóvil, ¿cómo subsanar la problemática de alguien que no tiene automóvil? Que técnicamente tendería a ser los más. Digo, los coches deberían ser más caros y el uso del coche debería ser mucho más caro por ser... Por cierto, lujo, ¿no? van a aumentar No la es- venta de los autos por la pandemia. ¿Sabía usted que va a haber un terrible riesgo de salud en el Biobús 2? Porque no guardan la sana distancia. Ve usted la ruta 1 y sea un médico de la salud y detecta ahí que van todos pegados y hechos bolas. Entonces No, van a ser una fuente de infección de coronavirus. Eso Algo que sí, no se ha totalmente de visto. acuerdo, pero si es cierto que en 2 años se termina el BRT, pues en 2 años ya se habrá acabado la pandemia, ¿no? ¿Está usted seguro? No, bueno. probablemente nunca se acabe y No probablemente... nos desviemos, no nos desviemos. Aquí el punto es, vamos a regresar a la línea 1, porque mucha gente dice, oye, León, oye, Querétaro, oye, Curitiba, oye, el Transmilenio en Bogotá. Yo me subí al Transmilenio, la gente bogotana detesta el Transmilenio, ellas reclaman un metro, se lo reclaman a su gobierno, no lo han hecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que es complicado comparar al DF con Ciudad Juárez, incluso al Paso con Ciudad Juárez, me queda claro. Pero para entender que el BRT no es un sistema adecuado para Ciudad Juárez, veamos la línea 1. ¿Qué ha pasado con la línea 1? Pero en la línea 1 se basa también en el mismo problema del argumento que tú mismo diste para con los camioneros, ¿no? O sea, estás hablando de que lo hizo el sexenio de César Duarte, que está acusado por endeudarnos por 50,000 millones de pesos y está en la cárcel. Pues es Alejandro, obvio que el pero este BRT1 gobierno ya haya tiene sido 4 más- años. Este gobierno ya tiene 4 años. Sí, O sea, pero ya lo hay que único que yo decirles- entiendo de justificación y sin el ánimo de justificarlo, porque Ay. a mí me importa un carajo quién está en el gobierno, es que se dedicaron a conseguir el dinero para hacer esto. No, es Se que ya hay dedicaron que a dejar, recortar la deuda para hacer esto, ¿no? ya hay que decirle al gobierno que se haga cargo de sus cosas, porque el Pues, gobierno entonces, federal, son el gobierno públicas. estatal y el gobierno municipal se la pasan culpando a los demás. Y el O sea, federal, ya, pues, es la O sea, moda. ya, asume tu responsabilidad. Y respecto al tema, oye, la línea 1 es tuya desde hace 4 años. Que Ujú. por cierto, o sea, hay que recordar lo que dijo Javier Corral cuando era candidato. Se lo leo textualmente. La arrogancia y soberbia de quienes todavía gobiernan terminan en fracasos, como el Vivebús, un transporte que a nadie nos sirve y a todos nos cuesta, un monumento a la corrupción y a la ineptitud. Vamos a corregir este y otros errores. Vamos a darte un transporte digno que llegue cerca de tu casa, que pase seguido y que nos cueste menos. Lo primero que haré como gobernador es escucharte para juntos decidir el Chihuahua que queremos. O sea, dices tú, ok, gobernador, ya sabías tú que este era un problema, que la línea era un problema. ¿Por Pero qué no se arregló? Hay que corregirla. Pues entiendo que lo están haciendo ahorita a la par del BRT. No, no lo están haciendo más estaciones, pero no están arreglando el problema. ¿Cuál es el problema? Que bajaron de 50 a 30 camiones. Porque No, hay un tiene que fideicomiso subir. que no transparenta sus gastos. Yo El platiqué sistema de alguna vez recaudo. cuando implementaron el BRT1, platiqué en corto con una persona que fue mi vecina, que participó en la estructura del proyecto ejecutivo del BRT1, y decía, no me acuerdo los números, pero vamos a decir, está proyectado para que arranque con 50 camiones, nosotros cuando hicimos el estudio tenían que haber 150. O sea, desde el principio lo hicieron manipulado financieramente, y de nuevo, vuelvo al tema del sexenio de César Duarte señalado ahorita en la cárcel en este momento, ¿no? Entonces, digo, no podría esperar menos de que el BRT1 funcionara, pues ¿cómo? Por eso, pero ya lo puedes arreglar. O sea, tú ya eres gobierno, Alejandro.
Y No, ya dices, estoy de ok, a acuerdo, ver, pero ¿cómo de vamos a nuevo, arreglar esto? No lo han arreglado. arreglarlo es tomarle el número de camiones y número de 250 millones paraderos, ¿no? para hacer más paraderos. El problema no son los paraderos, el problema son los camiones. De acuerdo. No hay Tiene que haber camiones. suficiente número de camiones. ¿Por qué no arreglan eso de los camiones? Entonces, si te das cuenta, es que ese es parte de nuestro reclamo. La línea 1 no funcionó porque se quedó allá. ¿Qué garantía tenemos de que la línea 2 iba a funcionar? Si se está copiando el mismo modelo. Se están creando dos fideicomisos. Uno para el sistema de recaudo y controlar la línea troncal y otra la empresa que va a ser dueña de los camiones. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que no va a pasar lo mismo que la línea 1? Ahora, esa parte sí es una pregunta súper válida que tiene que comprometer a ustedes y a los que están a favor o a los que estamos a favor. ¿En función a qué? O sea, ya basta de jugarle al juego de que yo nomás tengo responsabilidad de ir a votar y punto. Tenemos responsabilidad recurrente de supervisar cómo operan nuestros impuestos, ya sea por ingresos de impuestos o por ingresos de deuda. Es lo que estamos haciendo, porque como bien el dices, cumplimiento de la transparencia es fundamental y en eso se yo... está haciendo con los impuestos que tú pagas, que yo pago y que todo mundo pagamos. De O acuerdo. sea, no es una graciosada del gobierno, les voy a meterle, oye, espérate, eso soluciona el problema. No, no lo soluciona. Ese es nuestro reclamo. Es que no va a haber una obra que solucione el problema. Eso tú no lo esperes. O sea, no va a llegar una obra, oye, este edificio, ¿soluciona el problema? No. Oye, esta vacuna, no va a existir eso. Es que mira, dentro de la parte de la calidad, si tú quieres arreglar un producto cuando ya se fabricó mal, es un error. Tienes que arreglarlo desde el diseño. Aquí ya se fabricó una línea troncal 1 con deficiencias de las que tú quieras, pero la más importante es el fideicomiso. Se está replicando lo mismo, estamos en contra de eso. No queremos que se haga un fideicomiso, no queremos que se haga eso. Queremos que se defina claramente la responsabilidad de quién va a ser para ir y exigirle, porque luego va a decir el próximo gobernador o gobernadora, no, pues eso fue Corral, yo no lo implementé, eso fue el sexenio pasado, yo no estuve de acuerdo. No, espérate, o sea, por eso estamos nosotros levantando la mano antes de que pase. Queremos fabricar la calidad desde el diseño, no cuando ya esté el BRT como ahorita y que nadie se hace responsable, porque Javier Corral dice, César Duarte, tú lo acabas de mencionar también, oye, entonces, ¿quién es responsable de qué? Y necesitamos, como bien dices, una ciudadanía más involucrada, porque nos quedamos callados todos. Y después nada más criticamos, como ahorita criticamos a César Duarte. ¿Por qué no lo criticamos cuando estaba César Duarte? ¿Por qué no le dijimos que eso estaba mal? ¿Por qué no le hicimos caso a los que señalaban que eso estaba mal? Como ahorita, ¿por qué no nos hacen caso el gobierno cuando le estamos diciendo, oye, no hiciste un estudio de impacto vial? Oye, no hiciste un estudio de ecológico, del impacto ecológico. Pues no lo hicieron. Lo que a mí me dieron cuando fui al gobierno del Estado, traía información ecológica y vial. El video que corre hemos hace 10 días que demandamos que nos muestren el estudio de impacto ambiental. Y lo que le han mostrado a usted es una maqueta. ¿Cómo lo hizo? Yo le pregunto, ¿a quién le pidió el estudio? No lo han mostrado el estudio al grado de que ya nos amparamos contra eso porque no han mostrado el estudio de impacto ambiental. ¿Lo pidió por el Chitay? No, lo hicieron dicen a través de las solicitudes personales. Me dice, oye, ¿cómo viene la vacuna? Ah, pues viene intravenosa. Ah, pues tómatela. No funciona. O sea, ¿cómo le pide al funcionario público, oye, enséñame tu estudio? No, es que tienen que abrirse a la ciudadanía. Si yo te voy a aplicar un tratamiento, tengo que mostrar las consecuencias de la vacuna. Por medio de la Chitay, ¿cómo se mete y dice, quiero de corrupción de Duarte. A fuerza por ley, si no lo hablando de corrupción, ¿sabe usted que el parque de la Chavellana tiene 28 millones, es un parque chiquitito y una pileta que no va a costar más de 100,000 pesos? Eso es corrupción igual que la de Duarte. Así hombre, que no mira que nomás Duarte era corrupto. Si puede invertir 500 millones en autobuses modernos. No nos desviemos con eso. Yo creo que eso ese no es el punto. Mira, para rematar, porque sé que ya se acerca el corte, para rematar con la línea 1. 2 minutos. Plan estratégico hizo un estudio como lo hace cada año, así estamos Juárez. Tú sabes de eso, tú lo conoces, Alejandro. Erika Don Juan se encarga de ejecutarlo. Sacaron la calificación de la línea 1. ¿Cuál fue la calificación que le hicieron a la línea 7.15? Y hay quienes dicen, oye, pero el transporte estaba, claro, el otro saca de 5 punto algo.
Pero si esto fuera tan maravilloso como nos dijeron que iba a ser, como nos están diciendo ahorita que va a ser, como nos dijeron en el pasado, ¿por qué tendría una calificación de 7.15? Tendría una calificación de 9. El problema es que yo he usado la línea 1 y tardo hasta 2 camiones para poder subirme antes de la pandemia. Estoy de acuerdo, el sistema no funciona, pero el concepto a mí no me parece errático. Digo, tú dices, no hay prueba de que haya quien vaya a querer sustituir su vehículo por este camión. Y así Obviamente el problema es que las rutas que se alimentan de la troncal funcionen, ¿verdad? Y se modernicen también como lo plantean ellos en sus presentaciones. Digo, es una serie de actos, no nomás la Así ruta. lo plantearon en la primera ruta y no cumplieron. Estoy de acuerdo, y al contrario, hay una cantidad de camiones que corren por la ruta. O sea, obviamente está mal implementado. Dígame usted, ¿dónde van a hacer las rutas alimentarias si no hay calles norte-sur que sean viables para transporte? ¿Dónde las van a meter? Pues donde se meten ahorita, la ciudad está llena de camiones por todos lados. No, pero no en la ruta norte-sur. Dígame usted, variar en ruta norte-sur que le faciliten a la gente llegar a la ruta troncal. Al último corte comercial. Deme unos segundos y regresamos, ¿sale? Sale. Bien, continuamos aquí en Facebook Live platicando con Ricardo Melgoza y con Sergio Rueda sobre este tema de la BRT1 y la BRT2, del fracaso de la 1, que en base a ello aducen el error para la 2. Ahorita, doctor Rueda, me decía, bueno, ¿cómo vas a movilizarlo? También en un cierto alcance, ¿no cree usted que este sería el mismo argumento que pudo haber utilizado eventualmente la gente que vivía alrededor de la López Mateos y la Plutarco Elías Calles en 1998, cuando cambió el sentido? Me acuerdo muy bien el día incluso, porque fue cuando jugó México contra Alemania en el Mundial de Francia y que nos ganaron. Entonces, me acuerdo porque vino mi papá a visitarnos, estaba en su hotel, y entonces para llegar ahí tuvimos que tomar esa avenida y de repente, caray, ya no va para aquel sentido, ¿no? En aquel momento la gente también se quejó terriblemente de que le voltearan la ciudad, el sentido de la calle, ¿no? Pero no se compara con la actualidad, ¿no? El tráfico vehicular en esa época era, yo creo, unos 200,000. Entonces estamos a cerca de más de 500,000 de autos y mucho más complejo. Mi punto es que en aquel entonces se quejaban de que cómo era posible que a los vecinos de esas avenidas les fueran a voltear las calles. Sí. Se hizo. Pero aquí es bloqueo, no hay vueltas a la izquierda. ¿Cómo va a solucionar usted lo de Pradera Dorada? Van a perder su vuelta a la izquierda, se van a ir hasta Ramón Rivera Lara. ¿Cree usted que eso es algo viable? ¿Usted cree que la gente que tiene auto, que vive enseguida, tiene que tener auto porque no hay rutas que puedan entrar por ahí? Ahora van a desfogar el 70% del tráfico de los fraccionamientos. ¿Dónde sacaron eso? Que la gente va, el 70% del tráfico se verá las calles adyacentes. Les van a saturar, van a correr riesgo los niños de los fraccionamientos con los autos que andan dar vuelta por ahí. Vamos a regresar al aire, perdón. Ahí vamos a regresar al aire para el último segmento. En 2, 3... Continuamos aquí en Solo Negocios Radio, último segmento, platicando con el doctor Sergio Rueda y el doctor Ricardo Melgoza sobre el planteamiento que tienen alrededor del sistema de transporte público de nuestra ciudad. Y bueno, pues el planteamiento del fracaso de la línea 1 o el BRT1 y de que consideran que no está bien estructurado y sustentado el planteamiento para hacer este proyecto 2 que está en ejecución. Bien, le hago dos preguntas, dos preguntas finales. ¿Cómo va a solucionar usted? La ciudad está dividida por el tren. Se puso el túnel el 16 de septiembre para solucionarlo. Le dieron 2 carriles al del oriente poniente. Se va a quedar con uno. Van a dividir la ciudad nuevamente. ¿Cómo soluciona usted la de las ambulancias cuando se lentifique el tráfico? Porque la gente, no hay un estudio que diga que van a dejar sus autos porque son gente que viven adyacente a la calle, como Pradera Dorada, los de Campeche, toda la gente. Esto no es de gente de carro contra gente que tiene auto. Le quieren manejar así a la vieja usanza política, ¿no? Estamos en favor de los pobres. No, la gente pobre paga impuestos y son gente que hicieron de su carro, aunque sean placas rojas, porque no pueden pagar impuestos, porque no hay un transporte eficiente norte-sur. No hay rutas, no hay rutas alimentadoras, mintieron. En el proyecto original tenían que comprar terrenos para poder solucionar las vueltas indirectas. No lo compraron, no creo que les vendan en la Tecnológico tampoco. ¿Cómo soluciona Poliplaza Médica la entrada por Labradores, perdiendo la vuelta a la izquierda, entrada de ambulancias? ¿Cómo soluciona, el Hospital Poliplaza y la Pradera Dorada? Van a perder su vuelta a la entrada a la izquierda y van a tener que irse hasta Ramón Rivera. Con la saturación que hay y con la inseguridad que hay, porque si usted se sube, yo sí me he subido en fin de semana al transporte del BRT1, y se sube mucha gente que va tomada, muchos malandros, ya se sabe que hay distribución de drogas en esos transportes. ¿Dónde está la seguridad? Como dijo una madre en nuestros debates, ¿cómo van a proteger a mi hijo si se sube el BRT en la noche?
no hay alumbrado, el pavimento está en pésimas condiciones. ¿Cuál es la prioridad? Dado que la ciudad es un desastre, pues mejor nos suicidamos, ¿no? O 3,000 millones a préstamos y a la gente humilde que no tiene que comer ahorita. No, doctor, se necesita un no se me BRT y distraiga. Juárez no va a morir. Vamos a concentrarnos sobre el punto, porque bajo lo que me está diciendo, pues ya la ciudad es un desastre, mejor vamos a suicidarnos todos, porque Mira, no hay solución de nada, ¿no? Déjame comentar algo respecto a eso, Alejandro, lo que dice el doctor Rueda, porque mucha gente dice, oye, ¿estás en contra del pobre usuario del transporte? No, al contrario, por eso estamos reclamando la modernización del transporte. Y luego hay quien pone en los estudios que tú mencionas del BRT, que dicen, es que el BRT en un carril confinado vas a meter mucha gente y en lugar de poner al egoísta automovilista que va solo y que va ocupando su espacio. Bueno, los números son fríos. Tú eres economista, eres abogado, eres un licenciado brillante, vas a entender esto. Va a haber 70,000 usuarios en el servicio de transporte. Esto lo dice el proyecto. 71,000, me corrigió Barragán. 71,000. Si lo divides entre 16 horas promedio, que son las que va a trabajar, vamos a decir, a lo mejor más, pero para el ejemplo es lo mismo, tendrías 4,375 personas en el carril confinado, de ida y vuelta. Hay 192,000 automóviles. Ponle los que circulan por esa misma avenida. Ponle 1.5 promedio de ocupación, redondeando 300,000 personas. Divídelos entre las 16 horas, estás hablando de 18,000 personas. O sea, 4,375 personas que están ocupando un carril, sí, contra 18,000 que van en los otros. O sea, no hay tal, no, se derrumba. ¿Estás diciendo que valen más los 18,000 que los 4,000? No, lo que estoy diciendo es que parten de una premisa falsa, porque acusan al automovilista, a nosotros, de egoístas, de no pensar en los que van ahí. Y a mí me gustaría presentarte, porque a mí me gusta quejarme de las cosas cuando creo que tengo razón y poner propuestas de mejora, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta, Alejandro, no es nada más que estamos en contra de, y me gustaría rápidamente mostrarle a las personas. Bueno, aquí de pasada, revisando los manuales de implementación de los BRTs que se utilizan, hay libros que dicen cómo integrar un sistema BRT y hay 5 principios. El primero, planificación para el acceso frente a la movilidad. Creo que más o menos se cumplió con ese punto. Segundo, participación de los agentes interesados y comunicación de los beneficios de los sistemas de BRT. ¿Se involucró a los interesados? No, ese punto no se cumplió. Principio 3, absorción frente a reemplazo de paratránsito y el sector tradicional del autobús. No se está cumpliendo. Están diciendo a los transportistas, pues si quieres participar, ¿verdad? Los transportistas tienen licencia hasta el 2027. Pueden seguir circulando si ellos quieren. Y tú como abogado lo sabes. Metes un amparo y puedes seguir circulando la ruta hasta el 2027. Sin ningún problema. Ya no se las van a dar y bajo esa amenaza, pues no le van a entrar. No sabemos. No sabemos. No, pues imagínate, ¿para qué te pero el punto aquí es que no se cumplió. No sabes hacer otra cosa. Si supieras hacer otra cosa y tener alternativas de actividad económica, te avientas el tiro contra el gobierno. Pero si te das cuenta que te vas a poner en contra, y digo, ellos más que ser transportistas son políticos, pues lo van a aceptar, claro. Posiblemente. Pero el punto es que no se cumplió ese principio. En el 4, mirar hacia el futuro de los sistemas BRT, yo creo que sí, porque están hablando de otras rutas troncales, se cumplió. El principio 5, evaluación y monitorización de los impactos, no se cumplió. No hay un estudio de impacto vial, no hay un estudio de impacto ecológico. Aunque tú dices que sí hay, no lo hay. Pero sería cuestión yo no digo que lo haya, yo no los he visto. Yo sí bueno, sé okay. Que no puedes ejecutar obra pública sin el estudio de impacto ambiental. Claro. O sea, ahí está la Profepa y ya estaría para sancionar, y al contrario, el gobierno federal está metiéndole al BRT2, entonces yo digo que está hecho, pero quién sabe, tampoco hay estudio ambiental para dos. No, es que ahí tenemos al delegado que ha sido más afín al gobernador y sus intereses que a los intereses del presidente. Nosotros entramos una carta al presidente, posiblemente palomeó el proyecto, incluyendo la privatización de Chamizal. Pero estar en favor de un biobús, como los dijeron, es algo altamente corrupto. Ese es otro programa. Invertir 49 millones en renovar el parque vehicular, más nuevos transportes, y no 180 millones de dólares como los que van a utilizar ellos. Nuevamente, no se justifica el carril confinado, ahorcando una sola vía y sin tener vías norte-sur. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental? No lo sigo sin verlo. ¿Por qué dieron los permisos?
El Independiente dijo inicialmente que estaba en contra del videobús, que tenía que ir a mano derecha, que tenía que contratarse a los concesionarios, es un plan integral. Luego de repente vino el gobernador y le torció la mano, porque hablemos del nivel de corrupción, igual que la universidad gratuita, igual que todo este tipo de situaciones. Gastar 3,000 millones en un momento de pandemia y con negocios que están quebrando y cerrarles, no importa que sea por partes o por capítulos, como tú lo estás suponiendo, que aunque van a ser mucho más puntos, apoyar un proyecto que no es viable para los mexicanos en este momento. ¿Por qué? Mira, yo sé que no tenemos O sea, mucho ¿pero qué tiempo. sería el apoyo? ¿Darles el dinero a la gente? Obviamente en Estados Unidos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para sobrevivir, para comer, no hay empleo. Estados Unidos está dando $1,200 al mes a la gente que no tiene. No le está dando 1,200, no diga mentiras, doctor Rueda, por favor. Les dio un cheque de $1,200 en abril y les van a dar ese momento está trabajando en el Congreso para darlo. Nada más dos. Quieren que sean 6 meses, pero existe el Medicaid, las estampillas, están distribuyendo comida. En México también existe el programa de los jóvenes y el de los adultos mayores y cada día crecen más esos programas. Claro que excelente, y Estados Unidos lo hace Suecia. Pero ese es un tema federal. ¿Qué tiene que ver el Estado con eso? No, el Estado tiene capacidad de priorizar él solicitó criterios discrecionales para usar el presupuesto para la pandemia. Pero usted contésteme, porque usted tiene una casa. ¿Quién solicitó criterios discrecionales? Compre un auto del año, ¿comprará el auto del año o pagará las quimios de su mamá? ¿Quién solicitó criterios discrecionales? Sí, solicitó criterios discrecionales por solicitó el presupuesto, el gobernador Corral. Está publicado en todos lados. No es y cierto. Lo está usando para el BRT. Dígame usted, si usted tiene una casa, no es cierto, doctor. Tiene cáncer. Eso es falso, que lo solicitó y no se lo han concedido es el presidente de la República. Él sí solicitó en una reforma que pusieron en el Senado, que no ha pasado, hacer lo que quiera ante pandemias con el presupuesto federal. No, pero sí también Corral lo solicitó, Alejandro. También Corral lo solicitó. No ha habido un planteamiento formal al respecto, porque damos seguimiento recurrentemente. Sí, si quieres, búscale ahí en las notas periodísticas, lo vas a encontrar. Las pero notas bueno, son irrelevantes, las notas. Sí, es irrelevante, es irrelevante. De hecho, el punto es irrelevante. Me gustaría terminar, porque sé que el tiempo se está acabando. Si nos pueden... con la modernización del transporte. ¿Qué queremos? Bueno, que todos los transportistas modernicen las unidades, que les den un tiempo, que amplíen las rutas de transporte, porque hay estudios serios de Harvard donde dicen, si la persona está lejos del lugar donde pasa el transporte, eres más proclive a la miseria. Y es lo que pasa aquí. Vete a Riberas del Bravo, no te vayas a donde ya está la clase media establecida. Establece rutas nuevas donde están los jodidos, ¿eh? Que se establezcan las paradas bien definidas, así como las estaciones que están haciendo que las hagan muy bien, que se implemente un sistema de cobro automatizado en todas los camiones con una tarjeta de acceso rápido, que puedas pagar por tiempo o por viaje, que desarrolles una aplicación, por Dios. O sea, no hay una aplicación. Yo llego aquí nuevo, quiero saber qué camión pasa. No hay. Que se desarrolle un carril preferente a la extrema derecha. Preferente, nada más para el camión y para los que van a dar vuelta a la derecha. Eso compensaría en tiempo, claro, no sería lo mismo que el carril confinado, pero ayudaría mucho. Y el punto más importante, que fue con el que comenzamos, que se inicie con las rutas alimentadoras y después, si ya estuvieran las rutas alimentadoras, Alejandro, no habría tanta resistencia al BRT. Yo veía que más bien tu planteamiento, más que estar opuesto al BRT, es primero unos pasos que consideras lógicos inicialmente y luego considerar ese asunto, ¿no? Modernización del transporte. De acuerdo. Porque se quiere vender que eso es modernización del transporte, ¿verdad? Se me acaba el tiempo, nada más comentarles. Yo creo que el único error fundamental, más allá de que estemos de acuerdo o no con el punto del BRT, es que no pidan los estudios a quién sabe quién. Ahí está el Ichitype. Y le voy a hacer un comentario final respecto a dos cosas que usted debe de considerar. Nosotros estamos acusando de corrupción incluso a la federación, ¿eh? Le voy a decir porque Corral está disponiendo de los fondos del fideicomiso antes de tiempo. Él tenía que cumplir con la modernización de los puentes por 615 millones, que no lo ha hecho, aún no tiene los fondos y está aventando la obra. El Fonadim le ofreció 838 toda esta información usted la puede sacar o requerir por medio de las instancias federal y estatal de transparencia y la autoridad tiene la obligación de entregárselo. ¿Quiere el estudio ambiental? Pídaselo a Ichitype. Ya lo solicitamos, no lo han entregado, ya pasaron 10 días, que es lo que contempla la ley. No se lo va a entregar, Ichitype va a obligar a la autoridad que le compete a entregárselo.
¿Será? beneficio Porque nos parece. hemos acercado a todas las instancias. Les hemos estatales, bajado una cantidad han de cerrado las puertas. gobierno por medio de Chitaipe y de INAI, como no tiene una idea. ¿Quiere que le puedo mostrar estudio de factibilidad para que vea usted las Se me irregularidades acabó que el cometieron? programa. Y se fueron 30 millones. Se me acabó el programa. Discúlpenme, pero bueno, al final del día la idea era conocer su punto de vista y ver esta presentación que nos regala Ricardo. Y bueno, pues si me permite, Ricardo, la puedo difundir ahí en redes a la par con el programa para Con que todo la gusto. gente la pueda descargar y ver tu punto de vista al respecto. Y bueno, pues estamos en comunicación. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho su tiempo, Ricardo y doctor Rueda. Y bueno, pues seguimos en comunicación, ¿no? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Alejandro, Buen día. por la oportunidad. Y bueno, pues esto fue Solo Negocios. Ahí le encargamos la grabación para subirla a nuestras redes. Sí, mañana sin falta la tienen. Perdón, la Sí. tienen más tarde, sí. Muy amable, que tenga un agradable día. Igualmente. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.